Listo. Buen día a todos. En esta ocasión nos corresponde como grupo hablarles acerca de la norma internacional de contabilidad 1, acerca de la presentación de estados financieros. El objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores, como con los de otras entidades. También esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. El alcance de esta norma habla acerca de una entidad, cómo va a aplicar la norma al preparar y presentar estados financieros a propósito de información general conforme a dicha norma internacional de información financiera. En otras NIF se establecen los requerimientos de conocimiento, medición e información a revelar para las transacciones y otros sucesos. Esta norma será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIC 34, Información Financiera Intermedia. Sin embargo, los párrafos 15 a 35 se aplicarán a estos estados financieros. Esta norma se aplica de la misma forma a todas las entidades, incluyendo las que presenten estados financieros consolidados de acuerdo con la NIF 10, estados financieros consolidados, y las que presentan estados financieros separados. Esto es de acuerdo también a la NIF 27, estados financieros separados. Otro alcance es que esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo las pertenecientes al sector público. Si las entidades con actividades sin fines de lucro del sector privado o del sector público aplican esta norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para partidas específicas de los estados financieros. Similarmente, las entidades que carecen de patrimonio, tal como se define en la NIC 32, instrumentos financieros, y las entidades cuyo capital en acciones no es patrimonio, podrían tener la necesidad de adaptar la presentación en los estados financieros de las participaciones de sus miembros o participantes. La finalidad de los estados financieros constituyen una presentación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, y esta será útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Los estados financieros muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los elementos que a continuación les mencionaré: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los que incluyen la ganancia y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales, y además flujos de efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre.
El, para definir, se ha detallado los siguientes conceptos que se utilizan en esta norma. Los estados financieros con propósito general, denominados estados financieros, son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Por otra parte, impracticable la aplicación de un requisito será así cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Las normas internacionales de información financiera son las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Esas normas comprenden las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones CINIF y interpretaciones SIC. Material o con importancia relativa. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros, que proporcionen información financiera sobre una entidad que informa específica. La materialidad o importancia relativa va a depender de la naturaleza o magnitud de la información o de ambas. Una entidad evalúa si la información individualmente o en combinación con otra información es material o con importancia relativa en el contexto de sus estados financieros tomados como un todo. La información se ensombrece si se comunica de forma que hubiera tenido un efecto similar para los usuarios principales de los estados financieros que la omisión o expresión inadecuada de esa información. Por ejemplo, las de circunstancias que pueden dar lugar a que información material o con importancia relativa está siendo ensombrecida son los siguientes. La información con respecto a una partida material o con importancia relativa u otro suceso se revela en los estados financieros, pero el lenguaje usado es vago o poco claro. La información con respecto a una partida material o con importancia relativa, transacción u otro suceso está dispersa por los estados financieros. Partidas diferentes, transacciones u otros sucesos se agregan inapropiadamente. Partidas similares, transacciones u otros sucesos se desegregan inapropiadamente y la comprensibilidad de los estados financieros se reduce como resultado de ocultar información material o con importancia relativa dentro de la información no significativa. La evolución de si la información podría razonablemente esperarse que influya en las decisiones tomadas por los usuarios, principalmente de los estados financieros, con el propósito general de una entidad que informa requiere que una entidad considere las características de los usuarios, a la vez que considera también las circunstancias propias de la entidad. Hasta aquí mi parte y ahora va a exponer la siguiente compañera. Vamos a hablar acerca de algunas características generales para la presentación razonable y cumplimiento de las NIF. En ellas tenemos que los estados financieros reflejarán razonablemente la situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Esta presentación razonable exige proporcionar la imagen fiel de las transacciones, así como los
así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activo, pasivos, ingresos y gastos fijados en el marco conceptual. Se presume que la aplicación de las NIF, acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a estos estados financieros que proporcionen una presentación razonable. También tenemos que en casi la totalidad de las circunstancias, una entidad logrará una presentación razonable cumpliendo con las NIF aplicables. Una presentación razonable también requiere que una entidad seleccione y aplique las políticas contables de acuerdo con la NIC 8, que dice que es para dar las políticas, cambio en las estimaciones contables y errores. Esta NIC establece una jerarquía normativa a considerar por la gerencia en ausencia de una NIF que sea aplicable específicamente a una partida. Presente información que incluya las políticas contables de una forma que sea relevante, fiable, comparable y comprensible. También que suministre información adicional, siempre que el cumplimiento con los requerimientos especificados por las NIF resulte insuficiente para permitir a los usuarios comprender el impacto de determinadas transacciones, de otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad. La entidad no puede rectificar políticas contables inapropiadas mediante la revelación de las políticas contables utilizadas, ni mediante la utilización de notas u otro material explicativo. En circunstancias extremadamente excepcionales de que la gerencia concluye que el cumplimiento de un requerimiento de una NIF sería tan engañoso como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros establecidos con el marco conceptual, la entidad no la aplicará, según se establece en el siguiente párrafo, siempre que el marco regulatorio aplique, requiera o no prohíba esta falta de aplicación. Cuando una entidad no aplique un requerimiento establecido con una NIF, de acuerdo con el párrafo anterior, revelará que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y los flujos de efectivo. También que ha cumplido con la NIF aplicables, excepto que ha dejado de aplicar un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable. Y que el título de la NIF que la entidad ha dejado de aplicar, la naturaleza del desacuerdo, incluyendo el tratamiento que la NIF requeriría, la razón por la que ese tratamiento sería en las circunstancias tan engañosos como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros establecidos en el marco conceptual, junto con el tratamiento alternativo adoptado. Y para cada periodo sobre el que se presente información, el impacto financiero de la falta de aplicación sobre cada partida de los estados financieros debería haber sido presentada cumpliendo con el requerimiento mencionado. Cuando una entidad haya dejado de aplicar en algún periodo anterior un requerimiento de una NIF y ello afecte a los importes reconocidos en los estados financieros del periodo actual, deberá revelar la información establecida en los literales C y D que vimos anteriormente. Vamos a hablar acerca de la hipótesis, un poco acerca de la hipótesis de negocio en marcha. La NIC nos dice que al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien que no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando, normalmente procederá a revelarlas en los estados financieros.
Vamos a ir un poquito avanzando un poco rápido porque veo que ya tenemos poco tiempo. Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información que esté disponible para el futuro, que deberá cubrir al menos, pero no limitarse a los 12 meses siguientes a partir de la fecha del balance. Base contable de acumulación o de vengo. Disculpe, compañera, que le interrumpa. Vamos a seguir y avanzar con el siguiente tema hasta a ver la presentación de los estados financieros. Bueno, vamos a seguir con el tema de la identificación de los estados financieros, que pues al final toda la información que hemos hablado viene a englobar todo la realización de los estados financieros de acuerdo a la NIC. Primeramente vamos a ver los estados financieros presentados por mi compañero. Dale, compañero. Buen día. Vamos a hablar sobre la NIC 1, estados financieros. La presentación del estado financiero se establece cuál es la forma adecuada de presentación para los estados de resultado integrales, estado financiero bajo NIC, permitiendo la presentación de un único estado financiero o en dos, dependiendo de la elección política contable de la compañía. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera del desempeño financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros, con propósitos de información general, es suministrar información acerca de la situación financiera del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, o sea, útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Estos estados financieros muestran el resultado de las gestiones realizadas por los administradores con el recurso que se les ha confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos que fueron mencionados, que en este caso son activos, pasivos y todo lo que integra la parte de los estados financieros. Y como ejemplo, pues tenemos un estado financiero mostrado para que se pueda apreciar cuáles son la formación o la división que se tiene. Pasamos entonces, según la NIC, a lo que es otro estado estado de resultado, que es uno de los estados financieros por obligación, y los vamos a enfocar en lo que es el estado integral. Este muestra lo que es la parte de los componentes que están formados por lo que son los ingresos y gastos que ha incurrido la empresa para poder desarrollar toda su operación durante la fecha de un periodo determinado, y esto nos lleva a obtener una utilidad o pérdida de acuerdo a los movimientos que ha tenido la empresa. Tenemos un ejemplo para ello. Esto sería entonces lo que son en una descripción gráfica de lo que son los estados financieros en el caso del estado de resultado y el estado de situación financiera de la empresa. Ok, gracias. El siguiente estado financiero importante es el estado de cambio de patrimonio neto. En este resultado se muestran las partidas, ingresos, distribución de dividendos, incluyendo también los aumentos a capital. Podemos ver los importes y transacciones de los estados de participación del patrimonio. Podemos ver las ganancias acumuladas, como dije anteriormente, la distribución de dividendos y el importe de libros según de acuerdo a cada acción que tiene el propietario. Una de las cosas importantes también es que hay reservas y superávit. Una de las partidas importantes según la NIC 1 son resultados acumulados, capital, reservas, capital social y excedentes de revaluación. Tenemos un ejemplo de estado de cambio para el patrimonio neto. En este podemos ver el capital, las utilidades obtenidas, las utilidades del ejercicio, el capital contable. Algunos de los estados financieros pueden agregar también los ingresos de dividendos, perdón, la salida de dividendos, incluyendo también las participaciones del patrimonio. Otro estado de flujo es el flujo de efectivo. La NIC declara que existen dos tipos de métodos de elaboración de estado de flujo de efectivo. En ellos encontramos el método directo y el método indirecto. Pasemos a un ejemplo del método indirecto y en este podemos ver que se realiza de forma vertical
que encontramos en ellas una diferencia al método directo, que va detallando los gastos de inversión, financiamiento y actividades de operación. En las de el estado de flujo de efectivo por el método directo siempre muestra las tres actividades, actividad de operación, inversión y financiamiento, con la diferencia de que van detallados a exactamente las adquisiciones, los pagos y los préstamos obtenidos, mientras que si vemos en el anterior, sí se detallan las mismas partidas, pero lleva incluido también las partidas relacionadas, las amortizaciones, a más a detalle de cada una de las actividades de operación. Las notas de los estados financieros también sigue siendo uno de los puntos importantes y estará señalado en el párrafo 103 de la NIF 1. En esta, pues dando como un resumen, realmente es una nota a las revelaciones más importantes que se hacen en el estado de balance, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios de patrimonio. Y dando como un ejemplo el importe de dividendos presupuestados, es sobre lo que en hechos posteriores se hicieron esas transacciones y realmente detallamos a qué se debe ese monto que está en el estado de resultado. Por ejemplo, la cifra de $200,000 en el estado de cambio de patrimonio, perdón, sí, en el estado de cambio de patrimonio neto, fueron pagados en el 2016. Nosotros vemos el monto, pero puede ser que esta partida sí haya sido registrada en hechos posteriores a los que en aquel momento la auditoría interna o externa, o incluso los gerentes de finanzas pudieron haber visto en el estado una cantidad que no es a la que actualmente está en el estado financiero. Son hechos posteriores que damos a explicar a qué corresponde esa cifra. Ya puede ser también en propiedades, propiedad, plantilla y equipo, ventas de maquinaria, aumentos de ingresos no operacionales. Entonces, realmente las notas de los estados financieros para conocer o explicar y evaluar aquellas montos significativos en los estados financieros que no hemos logrado verificar en estados financieros a finales del periodo contable, pero que sí son parte del ejercicio auditado. Y eso es todo por nuestra participación. Somos el equipo 2 y muchas gracias.